una parte de la clase. Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de este tema que es muy apasionante, muy bonito, sobre las diferentes teorías del conocimiento. Y estamos tratando en este momento las características del conocimiento científico. Bien, entonces, al hablar de que el conocimiento científico es un conocimiento sistemático, quiere decir que sus conocimientos se relacionan, se complementan, siguen un orden establecido. No es algo improvisado de la noche a la mañana que se lo encontró por ahí, como les decía, en una lotería, por ahí en un bingo de barrio. No, el conocimiento científico es sistemático, exige horas y horas, días y días, años y años de estudio, de investigación, hasta lograr dar con esa perla preciosa de un nuevo conocimiento científico que va a aportar a la humanidad nuevas soluciones. Jóvenes, porque si se investiga es para algo. ¿Y saben para qué se investiga? Para encontrar soluciones a los problemas de la humanidad. Actualmente los científicos están en esta carrera contra el tiempo investigando la vacuna contra el coronavirus, pues precisamente esto nos da a entender que toda investigación científica se desarrolla precisamente para buscar soluciones a los problemas de la humanidad. Les pregunto algo, a ver, Michael, ¿usted qué opina? Deme su opinión. ¿Usted considera que hacer investigación científica económicamente es rentable o no es rentable para un país? ¿Se debería invertir en investigación o no se debería invertir? Fuentes, ¿no? A ver, Michael, ¿cuál es su opinión, Michael? Bueno, yo opino que sí, porque haciendo las investigaciones, no sé, siento que determina un nivel cognitivo superior y más que eso, superarnos como país. O sea, no solo este, conformarnos con los recursos que nos da nuestras tierras, como el petróleo y eso, sino Perfecto, investigar para tener un mayor conocimiento sobre las cosas y así tener una generación más avanzada. perfecto, Michael, totalmente de acuerdo con usted. Sin investigación científica en una nación es imposible el desarrollo. Si no se invierte en investigación científica en un país subdesarrollado como lamentablemente el nuestro se encuentra en este momento, estamos condenados a ser una república bananera para toda la vida. Pero lamentablemente, jóvenes, todo esto depende del sistema político con el que se administre un Estado. Lamentablemente, en el Estado fallido, debo decirlo así, en el Estado fallido que vive nuestro país, en estos momentos de convulsión, donde estudiantes universitarios tienen que salir a las calles a protestar que no le recorten el presupuesto para las universidades, donde se ve toda esta conmoción social. Ciertamente a este tipo de sistemas políticos neoliberales capitalistas en nuestros países subdesarrollados no les interesa para nada invertir en lo que es educación ni en investigación científica. Tanto así, miren, que Yachay, que era una de las universidades que estaba a la vanguardia y que se intentaba posicionar a la vanguardia de la investigación científica acá en el Ecuador, prácticamente también ha sido ya desmantelada. ¿Y cómo se lo hace fácil? Miren, recortando el presupuesto. Porque como bien decía Michael, pues también la investigación científica exige inversión de recursos, inversión económica. Y si un Estado no le apuesta a la investigación científica, pues ciertamente no va a tener desarrollos ni avances científicos. Y como bien lo decía también el compañero Michael, pues efectivamente en el futuro una nación ya no va a ser tan rica por la cantidad de petróleo que tenga, sino por la cantidad de conocimientos científicos que descubra, que desarrolle, porque son los conocimientos científicos los que le permiten a la humanidad crear nuevas soluciones, crear nuevas medicinas, nuevos aparatos tecnológicos, y todo eso genera inmensas riquezas. Tanto así que hoy en día el hombre más trillonario del mundo es el inventor de Amazon actualmente, Jeff Bezos, así se llama este hombre. Y fíjense que su industria no consiste, él no se hizo millonario extrayendo riquezas de la tierra, ni explotando el petróleo, ni perforando minas de oro. No, él lo hizo desarrollando investigación científica para desarrollar este mercado, digamos así, mundial, esta forma de comercio, de entrega de productos a nivel mundial a través de Amazon.
Entonces, miren, jóvenes, el conocimiento científico genera inmensas riquezas para una nación, pero hay que saber apostar, invertir y confiar en que la investigación científica dará progreso a una sociedad. Muy bien. Mister, una pregunta. Sí, Emilio, adelante. Ya, tocando el tema de la pregunta que usted hizo de si es necesario que el Estado invierta en investigación. Sí. Si, por ejemplo, yo o bueno, un grupo de personas tenemos una investigación, tenemos ya prácticamente como que las bases para comenzar una investigación, para desarrollarla de manera científica, ¿es necesario depender del Estado y de las finanzas de él para desarrollarlo? O, por ejemplo, si nosotros tenemos los recursos, lo podemos realizar independientemente. Por supuesto, Emilio, gracias por tu pregunta. La experiencia nos demuestra de que si un grupo de personas particulares o una empresa privada reúne el financiamiento necesario, puede ser por autogestión, por préstamos en instituciones financieras, por auspiciantes, etcétera, logra financiar sus proyectos de investigación, puede hacerlo independientemente que el Estado le apoye o no. Pero ciertamente sería mucho más factible y mucho más grande el éxito si el Estado con toda su maquinaria apoyara directamente a esa investigación científica. Les doy un caso, un ejemplo. En Corea del Sur. Corea del Sur, jóvenes, hace unos 100 años era más pobre que el Ecuador, por decirlo de alguna manera. Un país sufrido, un país en guerras, un país pobre, con la población, gran porcentaje de la población en analfabetismo, etcétera. Es decir, era similar o quizá peor a la situación que ahora sufre el Ecuador. Pero ¿dónde comenzó el cambio de Corea del Sur? Cuando el Estado comenzó a confiar en esa investigación científica automotriz, sobre todo, que estaban realizando empresas privadas, como decía Emilio. Las empresas privadas que eran creadas por personas particulares, por personas con ciertos ideales comunes, que habían comenzado este tipo de investigación en el área automotriz, en la mecánica, pues vino el Estado y dijo, bueno, a ver, aquí hay algo positivo, aquí hay algo bueno. A estos emprendedores, a estas empresas, vamos a darles todo el apoyo del mundo. Y jóvenes, así lo hizo Corea del Sur, y ahora tenemos a Hyundai, ahora tenemos a Kia, por nombrarles dos de las marcas más representativas y que representan uno de los rubros, o quizá el rubro más importante de Corea del Sur en su economía. Hyundai, Kia y Samsung. Entonces, Emilio, claro que se puede hacer con financiamiento propio, pero mucho mejor si tu investigación científica está avalada y está apoyada por el Estado. Eso sería lo ideal. De lo contrario, pues uno tiene que buscar formas de seguir haciendo investigación y seguir aportando a la sociedad. Claro, es que, Oigan, por ejemplo, sí, yo no tengo el conocimiento de aquí, de nuestro país, pero yo sé que en otros países, como son Estados Unidos y, si no me equivoco, en lo que es Latinoamérica, creo que en México también, si cuando uno tiene una investigación y quiere financiamiento del Estado, el Estado lo agrega como a una universidad dedicada a esto, para que tenga ahí el dinero, el financiamiento. Pero la investigación de esa persona pasa a ser del Estado. Y si esa propiedad del investigación Estado. termina creando, por ejemplo, algún producto y termina teniendo ganancias, la mayor parte de las ganancias va para el Estado. Ah, Y ya, pues sí, estoy perdiendo yo como efectivamente. investigación. Por lo general, en las políticas, en los convenios que establece el Estado con las universidades o con empresas privadas, ahí se determina todo lo que tú mencionas, Emilio. El porcentaje de ganancia que llevará el investigador, el dueño, el creador de ese producto y el porcentaje de ganancia que se llevará el Estado o el porcentaje que tendrá la universidad por haber prestado su infraestructura, sus laboratorios para hacer esa investigación. Todo eso se maneja mediante convenios y mediante acuerdos, que eso va a variar, Emilio, de acuerdo a cada país, de acuerdo a cada universidad, de acuerdo a la legislación de cada nación. Sí, muy bien, gracias por tu aporte, Emilio. Y vamos a ver otra característica del conocimiento científico, es explicativo, jóvenes. No es dogmático como el conocimiento vulgar o el conocimiento común, que se impone por la fuerza, que te dice, por ejemplo, tenemos a nuestros antepasados, nuestros abuelitos que nos dicen a lo mejor, mira, tómate esta agua, que esta agua es buena para el mal del espanto, para el mal de ojo. Y tú le dices, pero ¿y por qué? ¿Y dónde está demostrado eso? ¿Y dónde está la ciencia de todo eso? A lo mejor los abuelitos no nos van a demostrar científicamente eso, simplemente se van a enojar y nos van a decir,
tómatelo porque yo te digo, yo sé que te hace bien y punto. Entonces, miren, el conocimiento común, empírico, o conocimiento vulgar es más dogmático. Intenta imponerse sin darte mayores explicaciones. En cambio, el conocimiento científico se impone por la fuerza de sus argumentos, explicándotelo todo. Y en ese sentido, el conocimiento científico es predictivo en el sentido de que si tú ya llegas a comprobar ciertas hipótesis, automáticamente tú ya puedes predecir que al comprobarse estas hipótesis, tú vas a llegar a un nuevo descubrimiento, a un nuevo adelanto científico. Entonces, en ese estado, por ejemplo, se encuentran los experimentos de vacunas que están haciendo las grandes potencias mundiales contra el coronavirus. Están empezando a hacer pruebas en animales y en algunos seres humanos que se han ofrecido como voluntarios para que prueben en ellos las vacunas. Entonces, están en esta fase de prueba. Primero con grupos pequeños, pero ojo, hablando de medicina, grupos pequeños no me refiero a 2 y a 3. Son grupos de 500, de 1000, de 3000, de 10,000 voluntarios. A eso se le llama muestras de investigación donde se aplica a esta muestra de población, se aplica esa vacuna para probar el éxito o para ver qué se debe mejorar. Y finalmente, ya cuando se logre hacer muchos ensayos y se compruebe que sí funcione, finalmente ya la última fase será la comercialización. Y bueno, como mencionaba el país de China con Xi Jinping, su máximo líder, probablemente decía que ellos van a liberar la patente de la vacuna una vez que la descubran. Eso sería importantísimo. Liberar la patente quiere decir que ellos van a dar la fórmula para que cualquier país del mundo pueda elaborar la vacuna. Y así ningún laboratorio médico se va a hacer multimillonario, sino que será una vacuna que va a estar al servicio de la humanidad. Sería maravilloso, pero bueno, hay que esperar a ver qué sucede. Mister, pero si no me equivoco, ellos dijeron eso si prácticamente la vacuna quedaría a manos del gobierno, o sea, como que las personas no tendrían que pagar por ella, debido a lo que esto es como es una pandemia. De hecho, te comento, Emilio y jóvenes, así debería ser, porque la salud, jóvenes, es un derecho humano fundamental y el Estado debería ser el que garantice de manera gratuita el acceso universal a la salud, a la medicina, a una cama de hospital en el caso de ser necesario. Así debería funcionar de ahora en adelante nuestras sociedades, si se quieren llamar civilizadas. Pero si nuestras sociedades, después de esta pandemia, que ya más o menos ha traído más de 300,000 muertos, si nuestras sociedades todavía siguen alcahueteando el hecho de que se privatice la salud, se privaticen hospitales o clínicas, quiere decir que lamentablemente como sociedades no hemos aprendido nada de la pandemia. Porque esta pandemia, si algo nos ha enseñado, tiene que ser a que la salud es un derecho universal y tiene que ser asequible para todos y de manera gratuita. Así debería ser. Profe, Sí, adelante, Mafi. o sea, no es una pregunta, es más que todo, es como, eso es referente a una de las actividades que te mandó sobre la ley de apoyo humanitario, creo que era. Ah, ya, Ya. ajá. Yo tenía entendido que esa ley desde un principio regía desde las personas que ganaban $500 en adelante, ¿verdad? Mm. En cuanto Ya, a... ¿Sí? ya. Y ahora mi papá dijo que ya ha cambiado y tal, entonces quería saber un poquito más de eso. En cuanto a la ley de apoyo humanitario, la Asamblea Nacional no le aprobó al presidente la pretensión que él tenía de reducir los sueldos, porque él quería reducir los sueldos directamente a partir, como tú dices, de los que ganan de $500 en adelante, que se le reduzca tal porcentaje. El que gana más de 1,000 le reducían un porcentaje mayor y así. Eso estaba inicialmente. Pero un proyecto de ley para que se apruebe legalmente tiene que pasar por la Asamblea. La Asamblea lo pone a debate, lo expone, los parlamentarios ahí tienen que debatir, discutir sobre el tema, y pues resulta que no le aprobaban esa situación. Y quizá en gran parte porque a los asambleístas, que son de los funcionarios que más dinero ganan en el país, eran los que más les afectaba esa reducción de sueldo. Entonces, como no le aprobaban ese proyecto de ley al presidente, pues el presidente le dijo, listo, quítenle toda esa parte de reducción de sueldos y aprueben el resto de la ley de apoyo humanitario, que prácticamente fue lo mismo y sobre todo, ahí sí, esas leyes sobre todo perjudican a la clase obrera y trabajadora, porque no te aprobaron un nuevo descuento en el sueldo, en el salario, pero sí te aprobaron que te reduzcan la jornada laboral.
Si antes, y no con con tu consentimiento, porque tú como madre de familia, si ganas mensualmente $500, dices yo con las justas salgo mensualmente con mis $500 para la comida, la medicina y para la educación de mis hijos. Entonces nadie iba a aceptar que le reduzcan la jornada laboral, porque automáticamente te reducen la jornada laboral. ¿Y qué te reducen automáticamente? El sueldo. Y nadie te iba a decir, sí, redúzcame las horas de trabajo y quítame parte del sueldo, no importa. Nadie iba a decir eso. Pero en esa ley disque de apoyo humanitario se menciona de que tienen que llegar a un acuerdo entre el dueño de la empresa y el trabajador, y si es que acepta que le reduzcan la jornada laboral, el empleado va a seguir trabajando menos horas y va a ganar menos. Entonces, miren, no hicieron el descuento, pero en cambio te reducen la jornada laboral y de igual forma, pues vas a recibir menos sueldo. Por eso es que es una ley que no es para nada humanitaria. No sé por qué le pusieron ese nombre de humanitario si no es para engañar a la gente humilde y sencilla del país. Porque esa ley de humanitario no tiene absolutamente nada. Les doy Para dos que suene ejemplos. bonito. Exacto. Es pura palabrería para que suene bonito, nada más. Y les doy otro caso, otro ejemplo. No sé si ustedes se enteraron en este restaurante de la Sierra que se llama El Desayuno de la Vaca. A uno de sus empleados que trabajó 22 años ahí, lo liquidaron con $400. Después de haber dado la mitad de su vida prácticamente en esa empresa, le dan esa mini liquidación. Y la prensa nacional, ¿qué sacó? En vez de indignarse por esta injusticia que se cometió contra el trabajador, más bien lo felicitaban y lo halagaban porque con esos $400 compró unas frutas y comenzó a vender. Entonces lo halagaron y lo aplaudieron como un gran emprendimiento para tapar la injusticia que esta ley disque humanitaria está haciendo que los empleadores cometan con sus trabajadores. Lo mismo sucedió, miren, aquí en Guayaquil, un chef que trabajó 38 años en el Gran Hotel Guayaquil, lo liquidaron como con $350, algo así, si no me equivoco. Después de 38 años de trabajo, hágame el favor, con esa liquidación de morirse realmente de hambre. Entonces, miren, por eso esta ley no tiene nada realmente de humanitario y por eso es que ya hay un montón de protestas en muchas ciudades del país. Ustedes han podido ver quizá por redes sociales porque esto la prensa normal no suele transmitir. Entonces, jóvenes, fíjense cómo toda esta situación, la investigación científica y el desarrollo de un país depende mucho de la situación política también que esté viviendo el Estado. Y es importante que ustedes estén bien informados al respecto, ¿sí? Y me parecen muy interesantes sus preguntas también. Muy bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Bueno, estamos ya a punto de terminar prácticamente. Bueno, no vamos a alcanzar a ver todo lo que tenía previsto. Se nos va a quedar para culminarlo mediante trabajo autónomo esta parte de la clasificación del conocimiento. Es algo más sencillo porque ya lo hemos estado explicando. Los diferentes tipos de conocimientos, desde el inicio con el video ya los estuvimos analizando, entonces no va a ser difícil entenderlos. Solamente termino con esta clasificación del conocimiento que me parece importante porque ustedes se van a encontrar con estas dos palabritas en todo momento. ¿Cuáles son estas dos palabras? Dos palabras latinas, grábenselas en su corazón y en su mente, a priori y a posteriori. Que esta es una clasificación del conocimiento según la experiencia o validez. ¿Qué significa a priori? Significa conocer algo sin la experiencia de ese algo. Si yo te digo, por ejemplo, tú conoces un triángulo, tú me vas a decir, claro, pero un triángulo es una figura de 3 lados y se acabó. No necesitaste tener delante tuyo un objeto con las características del triángulo, no necesitaste contar cuántos lados tenía ese objeto para decir esto es un triángulo. No. Entonces, a priori es sin la experiencia, solamente con tu razón, porque tú ya tienes las ideas, las características principales, en este ejemplo, de lo que es un triángulo. Por puro razonamiento, tú ataste las características del objeto e inmediatamente dijiste, sí, yo conozco lo que es un triángulo. Y a posteriori, ¿qué significa? A posteriori significa con la experiencia, con los sentidos. Como por ejemplo, si yo te digo, ya mismo te vas a servir tu almuerzo, buen provecho desde ya, y si yo más tarde te pregunto, ¿cómo estuvo la sopa? ¿Estuvo salada o estuvo término medio? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo normal? Eso tú lo vas a saber
solamente a posteriori. Es decir, después de probar con el sentido del gusto, el sabor que tenía la comida. Entonces, eso significa a priori y a posteriori. Bien, jóvenes, de esta manera culminamos la clase de este día. Se nos quedaron algunos aspectos pendientes que los vamos a completar, como les decía, mediante un pequeño trabajito autónomo. Yo les compartí en Edmodo el primer artículo científico propiamente. Jóvenes, ustedes en este año yo quiero sobre todo que nos podamos alimentar de comida más sólida en cuanto a conocimientos. Entonces vamos a trabajar mucho los artículos científicos. Aquí les estoy mostrando, este artículo usted lo tiene en Edmodo. Y en base, ojo, a las 4 primeras páginas del artículo, usted va a desarrollar un pequeño cuestionario que yo le voy a facilitar. En base a la clase que le di hoy, estas diapositivas que les mostré se las voy a subir a Edmodo también. Y aparte de eso, les voy a subir un pequeño cuestionario para dirigirlos a ustedes en la lectura de este artículo científico. Entonces, por favor, mucho ojo a esta parte o mejor dicho, a qué parte, qué elementos tiene el artículo científico. Un título, tiene un resumen, el abstract, tiene el autor, miren, Augusto Ramírez. Y bueno, entonces de esa manera, en horas de la tarde, yo les voy a facilitar este cuestionario para guiar la lectura. Ojo, ese cuestionario no es para hoy, tranquilos, tranquilos. Esto es para de aquí hasta la próxima semana. Lo van haciendo poco a poco, pero los felicito los que lo hacen rápido, pues mucho mejor. Esta tarde voy a comenzar ya a calificar también la tarea de la semana pasada. Y bueno, así nos vamos a desempeñar. Y una última cosa, ya te doy la palabra, Emilio. Por favor, jóvenes, construyan en su computadora o en Edmodo un portafolio digital. Es decir, todos los materiales que yo les facilite, organícenlos en carpeta, clasifíquenlos. Pueden crear la carpeta que diga investigación en ciencia y tecnología. Y dentro de esa carpeta, una subcarpeta que diga tareas. Otra subcarpeta que diga, por ejemplo, artículos científicos. Otra subcarpeta que diga diapositivas. O pueden ustedes clasificar por clases. Clase número 1, ¿qué nos dio el profesor? Nos dio diapositivas, nos dio un PDF, nos dio un cuestionario. Listo. Es decir, lo importante es de que ustedes tengan todo el material que yo les he facilitado, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Si no, terminamos. Yo, profe. Ya, Emilio, discúlpame. Adelante. Es que usted está diciendo que lo va a subir y me pone nervioso porque ya lo subió. ¿O es otra cosa? No, es otra cosa, Emilio. Sí, lo que yo les subí eran ejemplos del conocimiento científico. Eso ya lo tienen. No, me refiero a la tarea, el artículo y el cuestionario ya lo envió. Hay una asignación que dice tarea 2 sobre los tipos de conocimiento. Sí, exacto. Eso era solamente como ejemplos. Pero ahora ya los voy a orientar más en ir desmenuzando las diferentes partes del artículo científico. O sea, esta tarea no la hacemos. No, sí, claro. Sí, la hace y luego la subo. Sí, Jorge. Entonces solo tenemos ese deber, el de poner los ejemplos y contestar la pregunta de abajo que está ahí. Exacto, por el momento solo eso. ¿Sí? Y más tarde, como les decía, yo les voy a hacer este cuestionario para guiarlos en la lectura del artículo científico, para que no les resulte tan denso, tan cansado de pronto. Y ahí les voy a dar todas las indicaciones de cómo trabajar, ¿sí? Listo, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Listo, gracias. Chao, jóvenes. Chao, profe. Chao, profe.